La historia de hoy es tan intensa que deja el pecho apretado, en medio del viejo oeste, entre polvo ardiente, caballos salvajes y destinos que chocan sin aviso. Es un lugar donde el amor puede costar la vida, y la libertad se paga con sangre. Todo comenzó con un encuentro inesperado, algo pequeño, casi insignificante, pero suficiente para cambiarlo todo para siempre. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El viento amargo de enero sacudía los ventanales de la elegante casa de 2 pisos de Lyra Vane, en Nebraska City, territorio de Nebraska, en 1857, pero el frío de afuera no podía compararse con el hielo que ya se había instalado en su corazón. Con apenas 22 años, Lyra se miraba al espejo de su habitación, mientras abotonaba con dedos temblorosos los diminutos botones de perla en su cuello, preguntándose cómo había llegado a sentirse una extraña para sí misma, en tan solo 3 años de matrimonio con Virex Maddox, el banquero más poderoso del condado, y además, 20 años mayor que ella. La cena en casa de los Vale comienza a las 7 en punto, anunció él desde la puerta, con la misma voz seca y eficiente que usaba al revisar sus libros contables. Espero que uses el vestido azul. La esposa del alcalde dijo que te sentaba muy bien la última vez. Lyra asintió en silencio, tomando el cepillo para el cabello, mientras trataba de disimular el leve temblor de sus manos. Sí, Virex. Y procura conversar un poco esta vez. Tu silencio deja mal parada nuestra imagen. Ella sostuvo su mirada a través del reflejo del espejo. Fría, calculadora, como si estuviera evaluando una propiedad y no hablándole a su esposa. Haré lo posible. Cuando él se marchó, Lyra soltó el aire que había estado reteniendo sin darse cuenta. Observó su reflejo. El cabello rubio miel perfectamente recogido, los ojos verdes apagados, la ropa fina elegida siempre por otros. Todo en su vida estaba decidido por Virex Maddox. Desde la comida que se servía en la mesa hasta las personas con las que podía relacionarse. El matrimonio había sido la solución que encontró su padre cuando su tienda comenzó a fracasar y la ruina amenazaba a la familia. Virex, con su banco y sus propiedades esparcidas por todo el territorio, parecía entonces una respuesta enviada por el cielo. Sus padres se sintieron tan aliviados cuando aquel hombre mostró interés por su hija, que ignoraron lo evidente. Virex no quería una esposa, quería un adorno, un símbolo de su éxito. Los inviernos en Nebraska City eran largos, pero los días dentro de aquella jaula dorada resultaban infinitos. Esa misma noche, Lyra se sentó rígida junto a su esposo en la casa de los Vale, mientras la conversación fluía a su alrededor como un río que jamás la tocaba. Ella sonreía, asentía en los momentos justos, dominando el arte de parecer interesada mientras su mente escapaba lejos. Esa noche pensaba en el libro escondido bajo el colchón, historias de aventuras del viejo oeste. A Virex le parecían lecturas inútiles. Decía que llenaban la cabeza de las mujeres con ideas peligrosas. Tengo entendido que está ampliando sus operaciones hacia el oeste, señor Maddox, comentó Bromwich Vale mientras cortaba la carne de su plato. Virex asintió con orgullo, limpiándose la boca con la servilleta. Así es. Las tierras más allá de Fort Kearny ofrecen oportunidades enormes para quienes saben invertir. Enviaré un representante para establecer relaciones bancarias con los nuevos asentamientos que surgen a lo largo del camino. Es territorio peligroso, murmuró alguien. Indios, forajidos, el clima. El progreso no se detiene por nadie, interrumpió Virex con frialdad. Donde hay riesgo, hay ganancias. La atención de Lyra se agudizó. ¿Viajarás tú mismo al oeste?, preguntó, rompiendo su silencio por primera vez en toda la velada. El gesto de Virex se endureció de inmediato. Por supuesto que no. Un hombre en mi posición delega ese tipo de asuntos. Claro, murmuró ella, bajando la mirada mientras sentía el peso de su desaprobación como una carga física. Conforme avanzó la noche, Lyra se excusó para ir al tocador. Necesitaba un respiro, lejos de aquella conversación asfixiante. En el pasillo, se detuvo junto a una ventana abierta,
aspirando el aire frío de la noche. Entonces, escuchó el sonido de cascos en la calle. Un pequeño grupo de jinetes avanzaba bajo la luna. El polvo del camino cubría sus ropas, marcándolos como viajeros, y no como gente del pueblo. Al frente iba un hombre cuya postura firme y dominio natural del caballo llamaron de inmediato su atención. A diferencia de la apariencia pulida de Virex, todo en aquel desconocido hablaba de practicidad, de una vida vivida bajo el cielo abierto. Como si sintiera su mirada, el jinete alzó el rostro. Aunque la distancia y las sombras ocultaban sus facciones, aquel breve cruce de miradas despertó en Lyra una emoción desconocida. El hombre tocó su sombrero en un gesto respetuoso y siguió su camino junto a los demás. Señora Vane. La voz de la anfitriona la sobresaltó. ¿Se siente bien? Lyra se giró de inmediato, recomponiéndose. Sí, solo tomaba un poco de aire. Dentro hacía mucho calor. Vuelva, por favor. Su esposo ya se está despidiendo. El trayecto de regreso fue silencioso. El desagrado de Virex era casi palpable dentro del carruaje. Me avergonzaste esta noche, dijo al fin mientras el conductor guiaba los caballos por las calles tranquilas de Nebraska City. Lo siento, respondió Lyra por costumbre. No sabía que preguntar por tus negocios fuera inapropiado. Mis decisiones no son tema de conversación pública ni de tu incumbencia, dijo él con frialdad. Recuerda cuál es tu lugar, Lyra. No me casé contigo por tus opiniones sobre el banco. No, pensó ella con amargura. Te casaste conmigo porque mi padre te debía dinero, y yo era lo bastante bonita para servir como trofeo. A la mañana siguiente, Lyra salió al pueblo con el pretexto de elegir telas para unas nuevas cortinas. Virex prefería que se quedara en casa, entre costuras y administración del hogar. Pero entendía que de vez en cuando debía mostrarse en público para sostener la apariencia de un matrimonio feliz. Nebraska City crecía con rapidez. El paso constante de pioneros rumbo al oeste, siguiendo el río Missouri, traía cambios y prosperidad. Lyra recorrió las tiendas con la eficiencia de quien conoce cada paso de memoria. Intercambiaba saludos amables con los comerciantes, todos respetuosos por ser la esposa de Virex Maddox. Lyra intercambiaba saludos amables con los comerciantes, quienes la trataban con el respeto debido a la esposa de Virex Maddox. En la tienda general de Tarek Warren, revisaba con calma unos rollos de tela cuando la campanilla sobre la puerta tintineó. El hombre que entró trajo consigo el olor inconfundible del cuero, del caballo y de la pradera abierta. Alto, de hombros anchos, se quitó el sombrero dejando ver un cabello castaño marcado por el sol y un rostro curtido por la vida al aire libre. Lyra lo reconoció de inmediato. Era el jinete que había visto desde la ventana de la casa de Bromwich Bailey. Buenos días, señora. Saludó con cortesía antes de volverse hacia el tendero. Recibí un telegrama diciendo que mis provisiones ya estaban listas. Así es, y señor Calder, terminamos de preparar todo ayer, respondió el comerciante, desapareciendo luego en la trastienda. Lyra fingió interés por un lienzo de algodón, pero no pudo evitar mirarlo de reojo. A diferencia de los hombres que frecuentaban las reuniones de Virex, en él no había nada forzado. Se movía con la seguridad tranquila de quien está a gusto en su propia piel. Observando la mercancía con atención práctica, él la sorprendió mirándolo y sonrió con una expresión sincera que le llegó hasta los ojos. ¿Es usted nueva en el pueblo?, preguntó. La franqueza de la pregunta la tomó desprevenida. En su mundo, las conversaciones seguían reglas rígidas de formalidad. No, respondió ella. Vivo en Nebraska City desde hace 3 años. Entonces yo soy el recién llegado, dijo él. Primera vez por estos rumbos. Me llamo Rusk Calder. Lyra Vane, respondió ella, dudando por un segundo ante una presentación tan informal. Un destello de reconocimiento cruzó los ojos de él. Vane, como Virex Maddox, el banquero. Mi esposo, confirmó ella en voz más baja. Algo en su tono debió decir más de lo que sus palabras expresaban, porque la expresión de Rusk se volvió apenas distinta. Antes de que pudiera responder, el tendero volvió con un gran bulto.
Aquí está todo su pedido, señor Calder. ¿Necesita ayuda para llevarlo hasta su campamento? Puedo solo, respondió Rusk levantando las provisiones con facilidad. Luego volvió el rostro hacia Lyra. Un gusto conocerla, señora Vane. Igualmente, señor Calder. Ella lo observó colocarse de nuevo el sombrero y salir. Ese es el explorador que contrató su esposo, comentó el comerciante, creyendo que su interés era simple curiosidad. Va rumbo a Fort Laramie, y más allá, su marido tiene grandes planes para abrir bancos por esos lados. Sí, murmuró Lyra. Mencionó algo de eso. En los días siguientes, los pensamientos de Lyra regresaban una y otra vez a aquel breve encuentro. Había algo en la mirada directa de Rusk Calder que la había hecho sentirse realmente vista por primera vez en muchos años. Sabía que era una tontería aferrarse a un momento con un extraño de paso, y aún así, no podía evitarlo. Una tarde, mientras Virex Maddox estaba ocupado en el banco, Lyra decidió visitar a su amiga Elina en la sombrerería. El lodo primaveral hacía difícil caminar, y avanzaba con cuidado por un tramo especialmente traicionero de la calle, cuando un carro apareció de repente a toda velocidad en la esquina. El conductor tiró de las riendas demasiado tarde. Los caballos se encabritaron, y el carro derrapó peligrosamente sobre el fango. Lyra quedó paralizada, mientras el vehículo se venía directo hacia ella. De pronto, unos brazos fuertes rodearon su cintura y la arrancaron hacia atrás justo cuando el carro pasó rozando el lugar donde ella había estado segundos antes, salpicando barro por todas partes. ¿Está bien? La voz de su salvador le resultó conocida. Alzó el rostro y se encontró con el semblante preocupado de Rusk Calder, cuya mano aún sostenía sus hombros. Sí, jadeó ella, con el corazón desbocado. Gracias. Mil demonios, gritó el carretero mientras luchaba por controlar a los caballos. Perdón, señora. Se asustaron por ese perro suelto. Rusk ayudó a Lyra a ponerse a salvo en terreno firme. Debería tomar esa esquina con más cuidado la próxima vez. Le gritó al conductor, quien asintió avergonzado antes de seguir su camino. Lyra fue entonces consciente de que estaban parados en medio de la calle. Las manos de él aún la sostenían, y algunas personas ya empezaban a mirar. En un lugar como Nebraska City, una escena así llegaría inevitablemente a oídos de Virex. Debo irme, dijo ella, dando un paso atrás con cierta dificultad. Espere. Rusk metió la mano en el bolsillo y sacó un pañuelo. Tiene barro aquí. Señaló su mejilla. Lyra tomó el pañuelo. Sus dedos se rozaron apenas. Gracias, señor Calder. Rusk, corrigió él con una sonrisa que suavizó su rostro serio. No puedo. Se contuvo ella. Gracias otra vez, señor Calder, por el pañuelo y por salvarme la vida. Él la observó con una expresión difícil de descifrar. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, señora Vane, aunque ambos sabían que no era verdad. En aquel instante, había sido el único en reaccionar. Lyra, dijo ella de pronto. Mi nombre es Lyra. La sonrisa de él se hizo más profunda. Lyra, repitió, saboreando el nombre. Tenga cuidado al cruzar estas calles. Nebraska City se vuelve más peligrosa cada día. Dicho esto, tocó su sombrero y siguió su camino, dejando a Lyra con el pañuelo entre las manos y una extraña sensación en el pecho, preguntándose por qué un encuentro tan simple la había hecho sentirse tan viva. Esa noche, sentada frente a Virex Maddox en la mesa del comedor, Lyra se sorprendió observando a su esposo con una mirada distinta. El bigote perfectamente recortado, el chaleco costoso, las manos impecables, sin una sola marca de trabajo duro. Todo aquello que antes la había deslumbrado, ahora le parecía vacío, casi fingido. Estás inusualmente callada esta noche, comentó él sin levantar los ojos del plato. ¿De veras? Pensé que eso era lo que preferías. El tenedor se quedó suspendido a medio camino.
Prefiero una conversación adecuada. Tu constante melancolía resulta cansada. Tal vez si tuviera algo que ocupara mi mente, más allá de cuentas del hogar y visitas formales. Ya hemos hablado de esto. La interrumpió con dureza. Tus deberes como mi esposa son ocupación más que suficiente. No permitiré que te involucres en asuntos que están fuera de tu comprensión o de tu lugar. Lyra dejó el tenedor sobre la mesa. Sin hambre. ¿Y cuál es exactamente mi lugar, Virex? ¿Adorno, anfitriona? ¿Qué función tengo en esta casa más allá de colgarme de tu brazo en reuniones sociales? El rostro de él se encendió. Te estás olvidando de quién eres, dijo en voz baja, peligrosa. Eras la hija de un comerciante sin futuro y con deudas hasta el cuello. Yo te di posición, seguridad y respetabilidad. Tu ingratitud es ofensiva. Cada palabra cayó como un golpe. Lo peor era que decía la verdad. Lyra había entrado en aquel matrimonio sabiendo que era un trato, no un vínculo de amor. Y aún así, con el paso del tiempo, la realidad se había vuelto insoportable. Lo siento, dijo ella de manera mecánica. Tienes razón. La expresión de Virex se suavizó apenas ante su rendición. Tengo noticias, anunció retomando la comida. El explorador que contraté para la expansión hacia el oeste avanza de maravilla. La próxima semana le enviaré más fondos e instrucciones. El corazón de Lyra se agitó al escuchar el nombre de Rusk Calder en su mente. ¿Regresará a Nebraska City después? Preguntó con cautela. Los puestos bancarios necesitan comunicación constante. Virex la miró con curiosidad. ¿Por qué lo preguntas? Solo curiosidad, respondió con cuidado. El oeste suena tan distinto a nuestra vida tan ordenada. Virex soltó una risa seca. Es una tierra sin ley que necesita civilización y estructura, justo lo que mis inversiones ayudarán a imponer. Y ya basta de charla. Tengo correspondencia que atender esta noche. Más tarde, Lyra permaneció de pie junto a la ventana de su habitación, mirando las estrellas sobre los tejados de Nebraska City. En algún punto del oeste, bajo ese mismo cielo, Rusk Calder estaría armando su campamento en medio del camino. La idea de aquella libertad le oprimió el pecho de anhelo. El pañuelo que él le había dado descansaba escondido en su costurero. Lo había lavado con intención de devolvérselo si volvía a verlo, pero no lograba desprenderse de aquel pequeño lazo con alguien que la había mirado como a una persona, no como a una pertenencia. Esto es una locura, se susurró. Un encuentro casual, un gesto valiente, una sonrisa amable. Nada de eso justificaba los pensamientos temerarios que estaban germinando en su interior, y aún así, por primera vez en 3 años, comenzó a imaginar un futuro fuera de los muros sofocantes de su matrimonio. 5 días después, Lyra acomodaba flores en la sala cuando Virex Maddox entró con un ánimo inusual. El explorador ha regresado con excelentes noticias, anunció. El terreno que elegí cerca de Fort Laramie es perfecto para abrir nuestra primera sucursal en el oeste. Le enviaré de inmediato los contratos y el capital para asegurar la propiedad. Lyra colocó con cuidado una rosa en el arreglo. ¡Qué buena noticia!, dijo intentando mantener la voz serena. ¿Cuándo parte? Mañana por la mañana. Lo he invitado a cenar esta noche como muestra de buena voluntad. Dile a Maylin Frost que prepare algo sustancioso. Los hombres de frontera comen con ganas. Lyra estuvo a punto de soltar el jarrón. Esta noche... ¿aquí? ¿Algún problema?, preguntó él entrecerrando los ojos. No, ninguno, respondió ella enseguida. Hablaré con Maylin de inmediato. Bien. Y ponte el vestido color vino, el del cuello de encaje. Da una imagen refinada, adecuada para impresionar al invitado con la civilización que está ayudando a llevar al oeste. Cuando Virex salió, Lyra llevó una mano a su pecho agitado. Rusk Calder iba a sentarse a su mesa, en su propia casa. La idea la llenó al mismo tiempo de emoción y de miedo. ¿Y si él mencionaba sus encuentros anteriores?
Virex se enfurecería. Peor aún, y si su presencia delataba los sentimientos que ella había intentado negar. Las horas previas a la cena pasaron entre prisas. Lyra supervisó a Maylin Frost en la preparación del asado, las papas y el pan recién horneado. Eligió la vajilla más fina, dispuso flores frescas y dedicó más tiempo del habitual a su arreglo personal, recogiendo el cabello de un modo suave pero recatado. Cuando el viejo reloj del pasillo marcó las 6, el timbre sonó. Desde lo alto de la escalera, Lyra vio cómo la sirvienta abría la puerta y dejaba entrar a Rusk Calder. Había hecho un esfuerzo por verse presentable con camisa limpia y chaqueta, pero aún así, desentonaba entre los muebles elegantes de la casa. Virex Maddox salió de su despacho para recibirlo. Señor Calder, bienvenido. Espero que haya encontrado la casa sin dificultad. Así es, señor, respondió él con cortesía. Es imposible perderse la casa más grande del pueblo. La mirada de Rusk Calder subió lentamente por la escalera hasta encontrarse con la de Lyra Vane. En sus ojos brilló algo fugaz. Reconocimiento, un destello de cercanía, y algo más difícil de nombrar. Lyra bajó los escalones con su elegancia ya aprendida. Buenas noches, señor Calder. Señora Vane, respondió él con una leve inclinación de cabeza. Si pensaba mencionar sus encuentros anteriores, su rostro no dio ninguna señal. Sí, ¿pasamos al comedor?, indicó Virex Maddox, ajeno a la tensión invisible entre su esposa y el explorador. La cena comenzó con Virex, dominando por completo la conversación, describiendo con entusiasmo su proyecto de una red de bancos que uniría Nebraska City con los territorios del oeste. Rusk escuchaba con atención, aportando de vez en cuando comentarios sobre los asentamientos y las condiciones del camino. La tierra más allá de Fort Laramie aún está en gran parte sin explorar, explicó. Pero cada temporada, los pioneros avanzan un poco más. Su momento es perfecto, comentó Virex satisfecho. Establecer servicios financieros ahora lo pondrá por delante de la expansión inevitable. Luego lo observó con curiosidad. Dígame, ¿qué lleva a un hombre como usted a internarse en la frontera? Sin duda hay oficios más seguros. Rusk meditó la pregunta mientras cortaba la carne del asado. Crecí en una granja de Pensilvania. Después de la guerra con México, descubrí que ya no podía volver a esa vida. El campo abierto le llama a algo que uno lleva dentro. ¿Usted peleó en México?, preguntó Lyra sin poder contener su curiosidad. Rusk asintió. Sí, señora. Estuve en Buenavista. Qué interesante, murmuró ella. La mirada de Virex fue fulminante. No es un tema adecuado para la mesa, querida, la reprendió. Estoy seguro de que el señor Calder no desea revivir recuerdos tan desagradables. En realidad no me molesta, dijo Rusk, sosteniendo la mirada de Lyra. A veces es necesario recordar de dónde viene uno para valorar dónde está ahora. Aquella frase sencilla cargaba un peso profundo. Lyra sintió calor en las mejillas bajo la mirada firme de Rusk y bebió un sorbo de agua para disimularlo. Virex carraspeó. Señor Calder, he preparado los documentos y giros bancarios para su regreso. Dado lo delicado del asunto, deseo revisarlos con usted en mi despacho después de la cena. Por supuesto. Y partirá mañana, dijo Virex. Rusk asintió. Al amanecer, conviene avanzar antes de que apriete el sol. ¿Cuánto tomará su viaje?, preguntó Lyra, tratando de sonar indiferente. Unas 3 semanas hasta Fort Laramie, si el clima y los cruces de río lo permiten. ¿Y cuándo regresará a Nebraska City?, preguntó ella sin pensar. Virex frunció el ceño ante su interés. Pero Rusk respondió con calma. Eso dependerá de qué tan rápido logre asegurar el terreno y poner en marcha las primeras operaciones. Quizá 1 mes, tal vez 2. Excelente, concluyó Virex, retomando el control. Espero reportes regulares por telégrafo cuando sea posible. Después de la cena, los hombres se retiraron al despacho de Virex, dejando a Lyra sola con sus pensamientos. Ella se dirigió al salón. Se sentó frente al piano
y dejó que sus dedos recorrieran las teclas, sin tocar una sola nota. La noche había sido tan hermosa como dolorosa. Tener a Rusk tan cerca, y al mismo tiempo, tan lejos. Casi una hora después, oyó abrirse la puerta del despacho. La voz de Virex se escuchó desde el pasillo. Entonces todo queda en orden. Esperaré su primer informe al llegar a Fort Kearney. Sí, señor, y gracias por la cena. Ha sido la mejor comida que he tenido en mucho tiempo. Mi esposa mantiene un hogar excelente, respondió Virex con orgullo, como si hablara de una pertenencia valiosa. Lyra se puso de pie cuando entraron al salón. Virex lucía satisfecho. El rostro de Rusk, en cambio, se mantenía neutral. El señor Calder se retira ahora, anunció Virex. Tiene preparativos que hacer antes de partir. Buen viaje, señor Calder, dijo Lyra, extendiendo la mano con formalidad. Cuando Rusk la tomó, algo pequeño y doblado quedó oculto en su palma. Sus dedos se cerraron un segundo alrededor de los de ella, pidiéndole silencio. Gracias por su hospitalidad, señora Vane, dijo. Sus ojos decían mucho más que sus palabras. Cuando él se fue, Virex pasó aún otra hora explicando su estrategia bancaria para el oeste, mientras Lyra fingía atención. La nota ardía escondida en el bolsillo de su vestido. No fue hasta que se retiró a su habitación, separada de la de Virex por un acuerdo silencioso entre ambos, que se atrevió a leerla. Con letra firme, decía: Mañana 8 a.m. Molino del Cruce, 2 millas al sur del pueblo, si desea hablar. Las manos de Lyra temblaron al releerla. El mensaje era claro. Rusk Calder le ofrecía verse lejos de miradas ajenas. La educación estricta con la que había crecido luchaba contra el hambre desesperada de sentir algo real que venía creciendo en ella desde el primer encuentro. Esa noche no pudo dormir. Reunirse a solas con un hombre ya era un escándalo. Que ese hombre fuera empleado de su esposo lo hacía impensable. Y aún así, la idea de dejar que Rusk se marchara sin volver a hablar con él le resultaba insoportable. Cuando llegó el amanecer, su decisión ya estaba tomada. A la hora temprana de siempre, Lyra Vane le dijo a Maelyn Frost que iría a visitar a una amiga enferma y que regresaría antes del mediodía. Se cambió a su vestido más sencillo, se calzó las botas para caminar y salió de la casa en silencio. El cruce de Miller's Crossing estaba donde el sendero del sur atravesaba el arroyo de Weeping Water. Lyra había estado allí años atrás, durante su cortejo con Virex Maddox. Fue una de las pocas salidas en las que él había parecido casi romántico, señalándole las tierras fértiles que planeaba desarrollar junto al cauce. El corazón le golpeaba el pecho conforme se acercaba al cruce. Una parte de ella esperaba no encontrar a nadie, convencerse de que la nota había sido un malentendido. Entonces, lo vio. Rusk Calder, montado en su caballo, guiando una mula de carga repleta de provisiones. El alivio y el miedo la inundaron al mismo tiempo. Rusk desmontó cuando ella llegó hasta él. En su rostro se mezclaban la sorpresa y el agradecimiento. «Viniste», dijo simplemente. «No debería haberlo hecho», respondió Lyra, deteniéndose a varios pasos de distancia. «Esto es incorrecto en todos los sentidos». «Lo sé», dijo él acercándose un poco. «Pasé la noche entera dudando si dejarte esa nota. Si te causé angustia, te pido perdón». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó ella. «¿Por qué arriesgar tu trabajo con Virex Maddox solo para verme aquí?». La mirada de Rusk fue firme. «Porque en los pocos momentos que hemos hablado, he visto algo en tus ojos que no me deja en paz. Tristeza, anhelo. Un espíritu atrapado en una vida para la que no nació». Aquellas palabras la sacudieron. «No puedes saber nada de mi vida», respondió ella. «Quizá no los detalles», concedió él, «pero sé reconocer una jaula cuando la veo, incluso si es dorada». Las lágrimas surgieron sin que Lyra pudiera evitarlo. «No tienes derecho a juzgar mi vida». «Tienes razón», dijo él con suavidad. «Me excedí».
Luego bajó la voz. Solo... No podía marcharme sin darte la oportunidad de hablar libremente, lejos de la vigilancia de tu esposo. La verdad sencilla de sus palabras la desarmó. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie le ofrecía simplemente ser ella misma? Mi matrimonio fue un arreglo para salvar a mi familia de la ruina, confesó sin darse cuenta. Virex pagó las deudas de mi padre a cambio de mi mano. Yo sabía lo que aceptaba. Rusk no respondió de inmediato. Solo la escuchó con una atención que la animó a seguir. Creí que podría construir una vida de respeto, aunque no fuera de amor. Pensé que llegarían los hijos y me darían un propósito. Desvió la mirada. 3 años después, sigo esperando ambas cosas. ¿Él te maltrata?, preguntó Rusk con un filo peligroso en la voz. No, no físicamente. Virex es correcto en todo. Cumple, provee, guarda las apariencias. Nunca alza la voz ni la mano. Soltó una risa amarga. Simplemente no me ve como algo más que un adorno de su éxito, algo que exhibe cuando le conviene y olvida cuando no. Rusk dio un paso más. Estaba lo bastante cerca para que ella viera destellos dorados en sus ojos color avellana. Nadie debería vivir como un adorno, Lyra. Mereces algo más. Oír su nombre en los labios de él le recorrió el cuerpo como un escalofrío. No importa lo que yo merezca, dijo ella. Hice votos. Votos hechos para unir a 2 personas en amor y compañerismo. Por lo que me has contado, tu esposo no ha honrado el espíritu de esos votos, aunque cumpla la letra. ¿Qué estás insinuando?, susurró ella, aunque en el fondo ya lo sabía. Vente al oeste conmigo, dijo Rusk, dejando las palabras suspendidas entre ambos. Tengo tierras cerca de Fort Laramie. Buena tierra, con una cabaña pequeña. Es una vida dura comparada con la que llevas, pero es una vida libre. Lyra dio un paso atrás, impactada por su franqueza. Me estás pidiendo que abandone mi matrimonio, mi hogar. Todo lo que conozco. Apenas nos conocemos. Sé que eres infeliz, respondió él con suavidad. Sé que cada vez que hablamos hay algo entre nosotros que no se puede explicar. He cruzado medio país. He conocido a muchas personas. Pero desde el instante en que nuestras miradas se encontraron, no he podido sacarte de mi mente. Su sinceridad era tan aterradora como embriagadora. Aunque lo que dices fuera cierto, lo que propones es imposible. Virex jamás me concedería el divorcio. Nos perseguiría. Te haría arrestar por robarle su propiedad. A mí. No, si desaparecemos en los territorios del oeste. Las tierras más allá de los fuertes son vastas y casi sin ley. Gente que busca empezar de nuevo va allí todos los días. ¿Y qué sería yo para ti?, lo desafió ella. Tu mujer de frontera. Tu compañera. La mujer que robaste a otro hombre. Rusk tomó sus manos con cuidado. Lo que tú elijas ser, Lyra. Yo te ofrezco libertad, no otra jaula. La sinceridad de su voz le apretó el pecho. Por un instante salvaje, se imaginó cabalgando hacia el oeste, junto a aquel hombre, construyendo una vida lejos del control de Virex. Quizá incluso encontrando amor en el camino. No puedo, dijo al fin, retirando lentamente las manos. Por muy tentadora que sea tu oferta, no puedo huir de mis responsabilidades. Hice promesas, aunque hayan sido un error. La decepción cruzó el rostro de Rusk, pero asintió en silencio. Lo entiendo. Tenía que ofrecértelo, aunque sabía que era poco probable que aceptaras. ¿Cuándo regresas?, preguntó Lyra, odiando cuánto le importaba la respuesta. Si todo sale bien, entre 6 y 8 semanas. Rusk la observó con atención. ¿Seguirás aquí? La pregunta pesaba más de lo que parecía. No lo sé, respondió ella con honestidad. Rusk metió la mano en la alforja y sacó un cuaderno pequeño encuadernado en cuero. Toma esto, dijo, tendiéndoselo. Es el diario de mis viajes hacia el oeste. Tal vez te ayude a entender por qué amo tanto esas tierras.
Lyra lo tomó. Sus dedos se rozaron. Debería devolvértelo antes de que te vayas. Quédate con él, insistió Rusk. Considéralo un regalo, sin obligaciones. Ella apretó el cuaderno contra su pecho. Gracias por esto, y por verme, de verdad verme. Adiós, Lyra Vane. Rusk montó su caballo con la misma naturalidad que ella había notado desde el inicio. Decidas lo que decidas sobre tu vida. Deseo que encuentres la felicidad. Luego tocó su sombrero, cruzó el arroyo y siguió su camino hacia el sur. Lyra lo observó hasta que desapareció de su vista, con el cuaderno entre las manos y la oferta imposible resonándole en el alma. Las semanas posteriores a la partida de Rusk Calder fueron de las más turbulentas en la vida de Lyra. De día, cumplía su papel de esposa obediente de Virex Maddox, atendiendo la casa y acompañándolo a reuniones sociales donde sonreía y asentía en los momentos adecuados. Pero por las noches, a la luz de una vela, leía el diario de Rusk. Perdiéndose en sus descripciones vivas de los territorios del oeste, escribía de montañas gigantes con cumbres cubiertas de nieve, de praderas interminables donde las flores silvestres estallaban en colores deslumbrantes, de arroyos tan claros que se veían los peces nadar. Narraba encuentros con pueblos nativos, algunos hostiles, pero muchos dispuestos a comerciar y compartir su conocimiento de la tierra. Lo que más la conmovía eran sus relatos sobre los asentamientos que brotaban a lo largo de los caminos, comunidades donde las personas valían por lo que aportaban, no por su apellido. Cada página alimentaba más su inconformidad con la vida estrecha que llevaba. Comenzó a dar paseos más largos por Nebraska City, observando el movimiento constante en la ribera del río, donde los pioneros preparaban sus carretas rumbo al oeste. Miraba sus rostros, la ilusión, la determinación, la esperanza, y se preguntaba si algún día tendría el valor de hacer lo mismo. Virex notó su inquietud, pero la atribuyó al ánimo de la primavera. Quizá deberíamos organizar una velada en el jardín el próximo mes. Sugirió una noche. Te mantendrá ocupada con los preparativos. Lo que tú consideres mejor. Respondió ella de manera automática, con la mente aún atrapada en la imagen de un atardecer sobre las llanuras del Laramie que Rusk había descrito. He recibido noticias de Calder, continuó Virex, captando de inmediato su atención. Aseguró el terreno cerca de Fort Laramie, y ya ha comenzado la construcción del edificio del banco. Su iniciativa es digna de elogio. ¿Cuándo regresará?, preguntó Lyra intentando sonar indiferente. Virex frunció el ceño. Ahí está el asunto. Solicita permiso para permanecer en el territorio durante todo el verano, para supervisar la obra y establecer las operaciones. Dice que sería más eficiente que regresar solo para tener que viajar de nuevo. Dentro de Lyra se enfrentaron el alivio y la decepción. Una parte de ella contaba los días para volver a ver a Rusk. Otra temía ese momento por la decisión imposible que él le había planteado. ¿Le tienes tanta confianza para darle esa responsabilidad?, preguntó ella. En condiciones normales no, respondió Virex mientras bebía su brandy. Pero sus informes son detallados, y mis contactos en la zona confirman que todo marcha conforme a mis intereses. He decidido concederle el permiso. Mientras antes empiece a operar ese banco, antes empezaremos a ver ganancias. Lyra asintió, luchando por mantener la compostura. Rusk no regresaría en meses, quizá no hasta el otoño. Aquella certeza la dejó con una sensación de pérdida difícil de explicar. Las semanas siguientes trajeron un clima de tensión creciente en Nebraska City. Las noticias sobre enfrentamientos entre colonos y pueblos nativos, en los territorios del oeste, dominaban las conversaciones. Los socios de Virex hablaban con preocupación de interrupciones en las rutas de comercio y las inversiones. El ejército debe actuar con firmeza, declaró Virex durante una cena con Bromwich Vale y otros ciudadanos influyentes. Esos salvajes deben aprender que el progreso no puede detenerse. ¿Y la negociación?, preguntó Lyra sin pensarlo. El diario del señor Calder menciona tribus dispuestas a convivir en paz con los colonos. La mesa quedó en silencio. Virex la observó con los ojos entrecerrados. ¿Qué diario?
Lyra comprendió demasiado tarde su error. Un libro sobre exploraciones del oeste que tomé prestado de la biblioteca. Improvisó. El autor sugiere que algunas tribus aceptarían tratados. Tonterías románticas. Despreció Virex. El único lenguaje que esas gentes entienden es la fuerza. Ahora, volvamos a las inversiones del ferrocarril. Más tarde, ya en la intimidad de su casa, Virex la enfrentó. ¿Desde cuándo lees relatos de exploración del oeste? ¿Y desde cuándo llamas a mi explorador por su nombre de pila? Me equivoqué al hablar, dijo Lyra con el corazón acelerado. ¿Y te resulta tan extraño que me interese por las regiones donde se están expandiendo tus negocios? Virex la miró con desconfianza, estudiándola en silencio. Has estado distinta desde que Rosk Calder cenó con nosotros. Distraída, cuestionándolo todo. No me agrada. Dijo Virex Maddox con frialdad. Solo intento interesarme más en tus asuntos, respondió Lyra, usando contra él aquella crítica que siempre le hacía por su aparente indiferencia. Tu interés debe limitarse a lo que corresponde a una mujer, replicó él, acercándose con la voz endurecida. Te permito leer y salir a caminar, Lyra, pero no confundas mi tolerancia con permiso para olvidar tu lugar. La amenaza en sus palabras era clara. Lyra bajó la mirada con sumisión aprendida. Por supuesto. Perdón por excederme. Virex pareció satisfecho con su rendición, pero Lyra sintió que ahora la vigilaría con más atención. Tendría que ser aún más cuidadosa con el diario de Rosk y con aquellos pensamientos cada vez más rebeldes. Junio trajo un calor sofocante a Nebraska City, y también una noticia que hizo trizas el frágil equilibrio de Lyra. Virex volvió del banco una tarde con el rostro tenso. Hubo un ataque contra un asentamiento cerca de Fort Laramie, anunció. Varios muertos, entre ellos 2 de mis representantes. La sangre se le heló. ¿Y el señor Calder? Preguntó sin poder disimular su angustia. No hay noticias. Viajaba entre puestos cuando ocurrió el ataque. Virex se sirvió un brandy más generoso de lo habitual. Es un golpe serio para nuestros planes de expansión. El alivio de que no se confirmara la muerte de Rusk se mezcló con un miedo profundo por su destino. Enviarás a alguien a investigar. Ya despaché telegramas a mis contactos militares. Virex bebió de un trago. Si Calder vive, dará aviso. Si no, tendré que nombrar a un reemplazo. La manera casual con la que hablaba de la posible muerte de Rusk le revolvió el estómago. Esa noche, por primera vez en años, Lyra rezó, suplicando a cualquier fuerza superior que mantuviera con vida a Rusk Calder. Pasaron 2 semanas interminables sin noticias. Virex se volvió cada vez más irritable conforme llegaban rumores de nuevos disturbios en el oeste. Los inversionistas comenzaron a retirarse de los proyectos occidentales, y las acciones del banco empezaron a tambalearse. Entonces, en una noche tormentosa de julio, llegó un telegrama. Virex lo leyó en silencio. Su expresión pasó de la tensión al alivio. Calder está vivo, anunció. Fue escoltado hasta Fort Laramie por Shoshones aliados después de resultar herido en el ataque. ¿Está muy grave?, preguntó Lyra, luchando por mantener la voz firme. El telegrama no lo especifica, pero logró rescatar nuestros documentos de propiedad y los contratos del banco. A Virex le importaban más los papeles que el estado del hombre. Se quedará en el fuerte hasta recuperarse. Después retomará operaciones cuando el ejército asegure la región. Esa noche, Lyra permaneció despierta escuchando los truenos, imaginando a Rusk herido, pero con vida, a cientos de millas de distancia. Saber que había sobrevivido no calmó su tormento, lo hizo más intenso. Durante aquellas semanas de incertidumbre, tuvo que enfrentar una verdad que había tratado de evitar. Lo que sentía por Rusk Calder iba mucho más allá de una simple admiración. Se había enamorado de él. Aquello no le trajo alegría, sino una conciencia más cruel de su situación imposible. Virex jamás la liberaría del matrimonio, y menos aún para irse con un hombre a su servicio.
Aunque huyera al oeste como Rusk le había propuesto, el escándalo arruinaría su nombre y pondría a ambos en peligro. El verano se fue apagando hacia un otoño temprano. Lyra caminaba por sus días como sonámbula, cumpliendo cada deber con precisión mecánica, mientras su mundo interior se alejaba cada vez más de su vida exterior. Escondió el diario de Rusk bajo una tabla floja en su vestidor y regresaba a él siempre que podía, hallando en sus palabras consuelo y tormento al mismo tiempo. A finales de septiembre, llegó una noticia inesperada con el regreso de Virex del banco. Calder vuelve a Nebraska City, anunció. La situación en los territorios se ha estabilizado lo suficiente para retomar la construcción de nuestras instalaciones. El corazón de Lyra dio un salto, aunque su rostro permaneció sereno. ¿Cuándo llega? Dentro de la semana. He dispuesto que se aloje en el Hotel Riverview, en lugar de enviarlo de inmediato de regreso al oeste. El invierno llega temprano a las montañas, y necesito informes detallados antes de decidir los siguientes pasos. Saber que Rusk estaría en Nebraska City, tan cerca, y aún así inalcanzable, llenó a Lyra de una mezcla insoportable de ilusión y temor. ¿Qué le diría si se encontraban? ¿Cómo podría mirarlo sabiendo ahora la verdad de sus sentimientos? 5 días después, Virex anunció: Calder llegó hoy, me reuniré con él mañana. Lo invitaremos a cenar mañana por la noche. Asegúrate de que el menú incluya carne. La pidió expresamente después de tantos meses de raciones del camino. Aquella mención casual de las preferencias de Rusk hizo temblar el pecho de Lyra. Pasó el día siguiente preparando todo con extremo cuidado. Eligió su vestido más favorecedor, uno verde profundo que resaltaba sus ojos, y puso especial atención en cada detalle de su apariencia. Cuando Rusk Calder llegó a la casa para la cena, los cambios en él fueron evidentes de inmediato. Una cicatriz nueva cruzaba su mandíbula, y su forma de moverse tenía una ligera rigidez, señal de que las heridas aún no sanaban del todo. Sin embargo, sus ojos, aquellos ojos color avellana tan expresivos, se iluminaron al cruzarse con los de Lyra en la entrada. Señor Calder, bienvenido de nuevo. Lo saludó Virex Maddox. Nos preocupamos cuando supimos de los ataques. Estuvo cerca, reconoció Rusk, con la voz firme. El mismo calor que Lyra recordaba, pero los Shoshone que me encontraron sabían suficiente inglés para entender que yo no era su enemigo. Muy afortunado, respondió Virex Maddox. Lyra, toma el abrigo del señor Calder mientras sirvo las bebidas. Al recibir la chaqueta, sus dedos se rozaron apenas. Aquel contacto breve le recorrió el cuerpo como una descarga, y por la forma en que Rusk Calder inhaló de golpe, ella supo que él también lo había sentido. La cena avanzó con Virex adueñándose de la conversación, interrogando a Rusk sobre los puestos del oeste y las posibilidades de expansión. Lyra habló poco, temiendo que su voz delatara lo que llevaba dentro, pero sus ojos regresaban una y otra vez a él durante toda la velada. Debo decir, señor Calder, que su entrega para asegurar nuestros intereses en el territorio es digna de admiración, comentó Virex al terminar el postre. Pocos hombres habrían resistido tantos peligros. El oeste ofrece oportunidades que valen la pena, respondió Rusk, y por un instante su mirada se cruzó con la de Lyra. La libertad de construir algo propio, de llegar a ser quien uno está destinado a ser, y no solo lo que las circunstancias imponen. A Virex le sorprendió aquel tono reflexivo. ¡Qué profundo para un explorador!, dijo con un dejo de condescendencia. Ahora, pasemos a los detalles financieros en mi despacho. Cuando los hombres se levantaron, Rusk se volvió hacia Lyra. Gracias por la excelente cena, señora Vane. Pensé muchas veces en su hospitalidad durante mis meses en el camino. Siempre será bienvenido, señor Calder, respondió ella, segura de que él escuchaba todo lo que quedaba oculto bajo aquellas palabras formales. Cuando ambos desaparecieron en el despacho de Virex, Lyra se refugió en la sala con su costurero, intentando calmar el torbellino de su mente. Pasó casi una hora antes de que escuchara abrirse la puerta del despacho y las voces en el pasillo.
Esperaré su informe por escrito mañana, decía Virex. Después afinaremos los detalles para su viaje de regreso. Sí, señor. Aunque, si me permite sugerirlo, sería más prudente esperar hasta la primavera. Los pasos de montaña se vuelven peligrosos en noviembre. Lo hablaremos mañana. Buenas noches, Calder. Lyra se puso de pie cuando Virex entró solo en la sala. ¿Ya se marchó el señor Calder?, preguntó sin poder disimular su decepción. Sí. Continuaremos los asuntos mañana. Virex se sirvió un brandy. Ha cambiado. Es más directo de lo que recordaba. Quizá sus experiencias le hayan dado otra perspectiva, sugirió ella con cuidado. Virex la miró con atención. Tal vez, aunque prefiero a los empleados que recuerdan su lugar. Luego añadió con aparente indiferencia. Por cierto, preguntó por ti de manera bastante particular. Lyra se quedó inmóvil. ¿Preguntó por mí? Sí. Quiso saber si habías estado bien durante su ausencia. Virex giró el brandy en su vaso. Me pareció una familiaridad innecesaria. Solo cortesía, estoy segura, dijo Lyra, clavando los ojos en la labor para ocultar el rubor de sus mejillas. Ajá. Virex terminó su copa. Le dejé claro que el bienestar de mi esposa es solo asunto mío. Tengo correspondencia que terminar antes de dormir. Cuando él se fue, Lyra abandonó cualquier intento de coser y se acercó a la ventana, observando la calle iluminada por estrellas débiles. Rusk estaba en algún punto de Nebraska City, tan cerca esa noche y, aún así, tan lejos. Pensar que volvería a marcharse, quizá para no regresar jamás, le provocó un dolor físico en el pecho. A la mañana siguiente, llegaron noticias inesperadas. Virex anunció durante el desayuno que un asunto urgente requería su presencia en Omaha. La Comisión Bancaria del Territorio ha convocado una reunión de emergencia por los disturbios en el oeste. Estaré fuera 3 días, quizá 4. El corazón de Lyra se aceleró. ¿Debo acompañarte?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Por supuesto que no. Son temas financieros serios, no compromisos sociales. Miró su reloj de bolsillo. Mi tren sale al mediodía. He indicado a Calder que continúe entregando sus informes en mi oficina. No aquí. Se lo dejé perfectamente claro. El énfasis innecesario revelaba que Virex no era del todo ajeno a las corrientes invisibles entre su esposa y su explorador. Lyra asintió con docilidad. Buen viaje, entonces. Después de despedirlo en la estación, regresó a casa con la mente llena de posibilidades y de temores. La casa se sentía distinta, sabiendo que él no volvería por varios días. Menos opresiva, como si hasta las paredes respiraran distinto. Esa tarde, cuando el crepúsculo caía sobre Nebraska City, un golpe suave en la puerta trasera arrancó a Lyra de su lectura. Maylin Frost ya se había retirado a descansar, y la casa estaba en completo silencio. Con cautela, Lyra se acercó con una lámpara en la mano. ¿Quién es?, preguntó. Rusk Calder, respondió una voz baja, pero firme desde afuera. La mano de Lyra tembló sobre el cerrojo. Abrir esa puerta era cruzar un límite del que no habría regreso. Y, aún así, giró la llave y abrió, dejando ver a Rusk de pie entre las sombras del jardín. No deberías estar aquí, susurró, aunque dio un paso atrás para dejarlo entrar. Lo sé, respondió él, cruzando el umbral con respeto, manteniendo la distancia a pesar del fuego en su mirada. Pero no podía marcharme otra vez sin hablar contigo a solas. A la luz de la lámpara, Lyra pudo ver con claridad la cicatriz que cruzaba la mandíbula de Rusk Calder, un recordatorio de lo cerca que estuvo de perderlo sin haberlo conocido de verdad. Virex fue muy claro. Debías entregar tus informes en su oficina. Ya lo hice, respondió él con serenidad. Pero esto no tiene que ver con negocios. La mirada de Rusk se sostuvo firme sobre ella. ¿Leíste el diario? Sí, admitió Lyra. Muchas veces. Entonces sabes por qué amo el oeste. La libertad que ofrece.
la posibilidad de definirte por tus actos y no por las cadenas de tus circunstancias. Suena maravilloso, susurró Lyra, como un sueño. No tiene por qué ser solo un sueño. Rusk dio un paso hacia ella. Mi oferta sigue en pie, Lyra. Vente conmigo al oeste. La franqueza de sus palabras la estremeció. Rusk, antes de que respondas, hay algo que debes saber. Él metió la mano en su abrigo y sacó un documento doblado. La expansión de tu esposo no es lo que parece. El ceño de Lyra se frunció. ¿Cómo dices? Los bancos que está abriendo no sirven solo para negocios legales. Se usan para lavar dinero de maniobras con tierras que están engañando tanto a colonos como a pueblos nativos. Rusk le entregó el papel. Esto es una copia de un acuerdo que encontré en sus archivos en Fort Laramie. Detalla arreglos para falsificar títulos de propiedad y defraudar a inversionistas. Lyra miró el documento, reconociendo la firma de Virex Maddox, junto a nombres que sabía estaban bajo investigación por corrupción. No lo entiendo. Virex tiene muchos defectos, pero jamás pensé que fuera deshonesto. La evidencia indica lo contrario. Estas operaciones han causado sufrimiento a cientos de familias y provocado violencia que luego se culpa a los conflictos con las tribus. La voz de Rusk era suave, pero firme. No puedo, en conciencia, seguir ayudándolo sabiendo esto. Aquella revelación sacudió por completo el mundo de Lyra. Había soportado la frialdad de su esposo, su control, su desprecio como persona. Pero aquello era algo diferente, algo mucho más oscuro. ¿Qué harás con esta información?, preguntó. Eso depende en parte de ti, respondió Rusk. Saldré de Nebraska City dentro de la semana. Me dirijo al oeste por última vez antes del invierno. No regresaré al servicio de tu esposo. El significado quedó flotando entre ambos. ¿Y si yo me fuera contigo?, preguntó Lyra, casi sin voz. Entonces, viajamos ligeros y rápido, fuera de su alcance. Rusk se acercó más, hasta que ella pudo sentir el calor de su cuerpo. Tengo dinero suficiente ahorrado para establecernos en mis tierras, cerca de Fort Laramie. No será una vida de lujos como la que llevas. Esto no es lujo, interrumpió Lyra, señalando los muebles elegantes a su alrededor. Es una prisión hermosa. Yo nunca he pertenecido a este lugar. La expresión de Rusk se suavizó. ¿Y dónde perteneces, Lyra? La pregunta atravesó su corazón. En ese instante todo se volvió claro. Las dudas, los miedos, las normas sociales que la ataban, parecieron desvanecerse, dejando solo la verdad. Contigo, susurró. Yo pertenezco contigo. La confesión quedó suspendida entre ellos, definitiva e imposible de deshacer. Rusk levantó la mano despacio, dándole tiempo de apartarse si así lo deseaba, y apoyó la palma callosa en su mejilla. Desde el día en que te conocí, no he pensado en nada más que en ti, dijo, con la voz cargada de emoción. Me repetía que era una locura, que una mujer como tú jamás elegiría una vida junto a alguien como yo. ¿Una mujer como yo? Lyra sonrió con tristeza. Un adorno de banquero, sin habilidades útiles para la vida de frontera. Una mujer valiente, inteligente, atrapada en circunstancias que no eligió. Su pulgar recorrió con ternura el pómulo de ella, alguien con fuego en los ojos cada vez que habla de libertad. Aquella ternura rompió algo dentro de Lyra, un dique que había contenido años de soledad y anhelo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras se apoyaba en su mano. Si me voy contigo, no hay regreso, dijo. Virex jamás me dará el divorcio. Viviremos en pecado para la sociedad. Tal vez para Nebraska City, aceptó Rusk. Pero en los territorios se mide la virtud de otra forma. Allá la gente vale por sus actos, su honestidad, su manera de tratar a los demás, no por papeles firmados en juzgados del este. Sus palabras resonaban con todo lo que Lyra había aprendido leyendo su diario, y con el desencanto que sentía por la hipocresía de su vida actual.
¿Cuándo nos iríamos? Preguntó. La pregunta misma era ya una decisión. El rostro de Rusk se transformó con alivio y alegría. Dentro de 3 días. Virex no regresará de Omaha, sino hasta el día siguiente. Tendremos ventaja. Él irá tras nosotros, advirtió Lyra. Su orgullo se lo exigirá, aunque su corazón no. No, si está ocupado defendiendo sus propios problemas legales, dijo Rusk, señalando el documento que ella aún sostenía. Tengo más pruebas que dejaré al Marshal territorial antes de partir. Virex estará demasiado ocupado, defendiéndose para perseguirnos. El plan era tan aterrador como embriagador. ¿Qué debo llevar? Solo lo que puedas cargar en un solo baúl. Rusk la miró con seriedad. Ropa práctica. Cualquier objeto pequeño que realmente sea tuyo, y aquello que no se pueda reemplazar. Este viaje no será fácil, Lyra. El camino es duro, y empezar de nuevo en los territorios nos pondrá a prueba a los dos. Soy más fuerte de lo que parezco, respondió ella con una seguridad nueva. Años aprendiendo a sobrevivir al carácter de Virex, y a las exigencias de la sociedad me enseñaron resistencia, sin nada más. La sonrisa de Rusk Calder la envolvió por dentro. Lo creo. Dudó un instante antes de añadir. Hay algo más que debes saber antes de decidir. ¿Qué cosa? Preguntó ella, de pronto inquieta. Te amo, dijo él con sencillez. Te amo desde aquel momento en la tienda de Tarek Warren, cuando me miraste como si yo fuera alguien digno de ser visto. Pase lo que pase, decidas lo que decidas, eso no cambiará. La honestidad de aquellas palabras, tan distinta al cortejo calculado de Virex Maddox años atrás, la desbordó por completo. Sin pensarlo, Lyra acortó la distancia entre ellos, se alzó de puntas, y posó sus labios sobre los de él. Al principio Rusk respondió con contención, pero pronto la pasión creció cuando ella rodeó su cuello con los brazos. Cuando al fin se separaron, sin aliento, Lyra sintió como si despertara de un largo sueño sin vida. Yo también te amo, murmuró contra sus labios, lo suficiente como para arriesgarlo todo. Rusk apoyó su frente contra la de ella. 3 días, susurró. Encuéntrame en el cruce de Miller al amanecer. Tendré caballos y provisiones listos. Ahí estaré, prometió ella. Cuando él se perdió en la noche, Lyra quedó de pie en la casa silenciosa, con el corazón latiéndole entre el miedo y la emoción. Por primera vez en años, se sentía viva por completo, cada sentido despierto, cada emoción real. Los días siguientes pasaron entre preparativos silenciosos. Lyra revisó sus pertenencias y eligió solo lo esencial. El relicario de su madre, algunos vestidos sencillos que podrían adaptarse a la vida de frontera, y el pequeño juego de joyas que había pertenecido a su abuela. Cose un bolsillo, oculto en una falda de viaje, donde escondió el dinero que había ahorrado en secreto durante años de administrar la casa. La noche antes de la partida, escribió una carta para Virex Maddox. No buscó justificarse, solo dejar claro que su decisión era definitiva. Le explicó que había descubierto sus negocios fraudulentos y que no podía seguir siendo parte de un matrimonio construido sobre el engaño, tanto personal como profesional. Te libero de cualquier obligación hacia mí y espero la misma cortesía de tu parte, escribió. La vida que compartimos no nos dio felicidad, solo la apariencia vacía del éxito. Te deseo lo mejor, pero ya no puedo seguir viviendo como tu posesión y no como tu compañera. Selló la carta y la dejó sobre el escritorio de Virex, donde él la encontraría al regresar de Omaha. Esa noche, Lyra casi no durmió. Su mente viajaba entre la duda y la determinación. ¿Estaba realmente preparada para las durezas de la vida en la frontera? ¿Podría el amor por un hombre al que apenas conocía sostenerla ante lo que vendría? Al amanecer, las preguntas seguían ahí, pero su decisión permanecía firme. Se vistió con su ropa más sencilla, aseguró su cabello bajo un modesto sombrero, y bajó su pequeño baúl, antes de que Maylin Frost se levantara a preparar el desayuno. Dejó la llave de la casa sobre la mesa de la cocina, y salió por la puerta trasera,
caminando por última vez por las calles aún dormidas de Nebraska City. El cruce de Miller estaba cubierto por la neblina del alba cuando llegó. El arroyo murmuraba tranquilo bajo el pequeño puente de madera. Por un instante que le detuvo el corazón, temió que Rusk no apareciera, que se hubiera arrepentido o que algo se lo hubiera impedido. Entonces oyó el sonido suave de los cascos sobre la tierra apisonada del sendero. Rusk emergió entre la bruma, llevando de la rienda 2 caballos ensillados y una mula cargada. La sonrisa que iluminó su rostro al verla borró todas las dudas restantes. «Viniste», dijo, desmontando rápido para ayudar con el baúl. «¿Dudabas que lo haría?», preguntó ella, de pronto tímida pese a todo lo vivido. «No de tu valentía», respondió él, asegurando el equipaje a la mula, pero habría entendido si la realidad te hubiera hecho dudar. «La única realidad que importa ahora es esta», dijo Lyra, tomando su mano. «Una oportunidad de libertad verdadera, con alguien que me ve como soy». Rusk llevó su mano a los labios y besó sus nudillos. «El camino no será fácil», advirtió una vez más. 3 semanas de dura cabalgata, dormir bajo las estrellas, enfrentar el clima y todo lo que la ruta nos ponga enfrente. «Estoy lista», dijo Lyra con una confianza nueva, más lista que nunca para nada en mi vida. Él la ayudó a montar la yegua fuerte y dócil que había traído para ella, un animal perfecto para el largo viaje. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte oriental, espolearon los caballos y cruzaron el arroyo que marcaba el límite de la vida pasada de Lyra. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó mientras Nebraska City quedaba atrás. «Hacia el oeste, por el sendero del río Platte. Luego al norte hasta Fort Laramie», explicó Rusk. «Desde allí seguiremos el río Laramie hasta un valle donde he marcado mi tierra. Es un lugar hermoso, Lyra. Bosques de pinos, arroyos claros, praderas que en primavera se cubren de flores silvestres». «Suena como el paraíso», dijo Lyra, sin poder ocultar el asombro en su voz. Rusk sonrió, mientras el sol naciente iluminaba las llanuras de su rostro. «No es el paraíso, es hogar, nuestro hogar, si me ayudas a construirlo». Mientras cabalgaban hacia el oeste bajo la luz creciente del día, Lyra sintió como el peso de su antigua vida se desprendía con cada kilómetro. Frente a ellos había incertidumbre, fatiga y pruebas que apenas podía imaginar, pero también libertad, propósito y un amor elegido, no impuesto. La historia de Lyra Vane, atrapada en un matrimonio sin amor, estaba llegando a su final. La historia de Lyra y Rusk Calder, forjando una nueva vida en los territorios del oeste, apenas comenzaba. El viaje fue tan duro como Rusk lo había advertido. Días enteros de cabalgata dejaron a Lyra con músculos adoloridos que no sabía que tenía. Las tormentas de verano los empaparon hasta los huesos pese a las lonas impermeables. Los cruces de río pusieron a prueba tanto su valor como la fuerza de los caballos. Aún así, Lyra enfrentó cada dificultad con una confianza que crecía día a día, descubriendo una determinación que nunca había necesitado en su vida protegida. Rusk observaba su transformación con admiración, guiándola sin condescendencia. Le enseñó a encender una fogata, a reconocer plantas comestibles en el camino, a cargar y disparar la pequeña pistola que insistió en que llevara para protección. A cambio, ella compartió su conocimiento de primeros auxilios, remendó su ropa con puntadas firmes tras las jornadas duras y mantuvo un registro meticuloso de las provisiones. Por las noches, junto al fuego, hablaban de sus pasados y de los sueños que querían construir. Lyra conoció la infancia difícil de Rusk en una granja de Pensilvania, sus años en el ejército y el impulso de libertad que lo llevó al oeste tras la guerra. Rusk descubrió la pasión de Lyra por los libros, su talento para dibujar y la fuerza silenciosa que la sostuvo durante años de soledad emocional. Su relación física creció con respeto y paciencia. Rusk jamás la presionó, pese a lo poco convencional de su situación. Cuando por fin Lyra lo invitó a compartir sus mantas bajo el cielo inmenso y estrellado,
Su unión se sintió como la culminación natural de todo lo que habían construido. Tierna, intensa y libre de las cadenas de su antiguo matrimonio. Nunca supe que podía ser así, susurró ella después, acurrucada contra su pecho. Rusk acarició su cabello con solemnidad. Así debería ser el matrimonio, Lyra. Compañeros iguales, respeto mutuo, alegría compartida, todo lo que merecías y nunca tuviste. Lo tengo ahora, respondió ella, besando la cicatriz de su mandíbula. Eso es lo que importa. Conforme avanzaban más al oeste, las señales de civilización se volvieron escasas. Los asentamientos eran cada vez más pequeños y distantes. El paisaje cambiaba de llanuras onduladas a colinas abruptas y montañas lejanas. Lyra llenó páginas y páginas de su cuaderno con descripciones y dibujos, atrapando la maravilla de aquel nuevo mundo. Llegaron a Fort Laramie a inicios de octubre, cuando los álamos junto al río comenzaban a tornarse dorados. El fuerte bullía de actividad. Soldados, comerciantes, emigrantes y nativos intercambiaban mercancías dentro de sus muros. Deberíamos casarnos aquí, propuso Rusk al aproximarse a la entrada. Hay un capellán que no hace demasiadas preguntas. No será reconocido legalmente en Nebraska, pero aquí nos dará un lugar. El corazón de Lyra se llenó de emoción. Sí, quiero ser tu esposa de verdad, no solo de corazón. El capellán, un hombre curtido por la vida en la frontera, celebró una ceremonia sencilla al día siguiente. Lyra vistió su vestido más simple, recién lavado en la lavandería del fuerte, con un pequeño ramo de flores silvestres que le obsequió la esposa de un soldado. Rusk había conseguido una camisa nueva mediante trueque y recortado su barba para la ocasión. Te tomo por esposa, Lyra, para honrarte y cuidarte en todas las estaciones de nuestra vida, juró con voz firme. Ella repitió palabras semejantes entre lágrimas, mientras un sencillo anillo de oro, que él no sabía cómo había logrado conseguir, encajaba perfectamente en su dedo. Que su unión sea bendecida con felicidad y prosperidad, proclamó el capellán. Lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Permanecieron 2 días en el fuerte, reuniendo las últimas provisiones. Lyra se deleitaba cada vez que se presentaba como señora Calder, sintiendo en su nuevo nombre una declaración de libertad. Al tercer día partieron hacia el norte siguiendo el río Laramie. El aire se volvió más frío con la altura, y los bosques de álamos ardían en oro frente al verde oscuro de los pinos. ¿Falta mucho?, preguntó Lyra al segundo día de camino desde el fuerte, emocionada por el valle que atravesaban. Solo después de esa loma, respondió Rusk, señalando al frente. Hay una pradera con un manantial permanente, bosque para construir y protección contra los vientos del invierno. Es el lugar perfecto para echar raíces. Cuando coronaron la colina 1 hora después, Lyra se quedó sin aliento. Una amplia pradera cubierta de pastos otoñales descendía hacia un arroyo cristalino. Los pinos y álamos marcaban límites naturales, y a lo lejos, las montañas nevadas perforaban el cielo azul. «Oh, Rusk», susurró. «Es aún más hermoso de lo que imaginé. Bienvenida a casa, Lyra Calder», dijo él con la voz cargada de emoción. Hicieron avanzar a los caballos cuesta abajo hasta detenerse junto a una cabaña rústica que Rusk había comenzado a levantar en visitas anteriores. No era más que 4 paredes y un techo. Servía como refugio básico, pero necesitaba mucho trabajo antes de que llegara el invierno. «No es gran cosa», se disculpó Rusk Calder al desmontar. «Nada que ver con lo que tú tenías antes». Lyra se colocó a su lado y le tomó la mano. «Es perfecto», dijo con firmeza, «porque lo construiremos juntos, y por primera vez será un hogar de verdad, no una casa como la que dejé atrás». Durante las semanas siguientes, trabajaron desde el amanecer hasta el anochecer, preparando todo para el invierno. Rusk cazaba venados y alces, enseñándole a Lyra a conservar la carne con humo y secado. Ella organizaba las provisiones,
Sembraba verduras resistentes al frío en un pequeño huerto y aprendía a reconocer plantas útiles en el bosque cercano. Juntos mejoraron la cabaña. Levantaron una chimenea de piedra, sellaron los troncos contra el viento y construyeron un cobertizo para los caballos. Por las noches planeaban lo que vendría en primavera. Un huerto más grande, quizá una vaca para leche, muebles mejores para reemplazar los bancos toscos y la cama que Rusk había armado con sus propias manos. Cuando las primeras nieves cubrieron el prado a mediados de noviembre, Lyra se quedó de pie en la puerta, observando a Rusk partir leña con golpes firmes y seguros. La plenitud le llenó el corazón, una sensación tan nueva y tan profunda que a veces la desbordaba. ¿Tienes frío?, preguntó él al verla allí. No, sonrió ella. Solo pensaba en cuánto ha cambiado todo en tan poco tiempo. Hace 6 meses arreglaba flores en una sala y temía otra cena silenciosa frente a un hombre que me veía como propiedad. Ahora estoy construyendo un hogar verdadero con alguien que me ama por quien soy. Rusk dejó el hacha y se acercó por detrás, rodeándola con los brazos mientras observaban su tierra. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó en voz baja. Ni uno solo, respondió sin dudar. Esta vida me exige más. Me reta todos los días, pero cada reto me hace más fuerte. Me ha sorprendido, confesó él, besándole la sien. Muchas mujeres criadas en comodidad se habrían quebrado con todo esto. Yo ya me estaba rompiendo en aquella jaula cómoda, dijo Lyra. Aquí me estoy reconstruyendo por completo. El invierno puso a prueba su resistencia y fortaleció su unión. Las grandes nevadas a veces los mantenían encerrados en la cabaña por días, pero encontraban alegría en lo simple. Leerse en voz alta los pocos libros que tenían, enseñarse canciones de la infancia, compartirse con una intimidad cada vez más profunda. Para febrero, Lyra comenzó a sospechar lo que las náuseas matutinas y la falta de su ciclo confirmaron. Estaba esperando un hijo de Rusk. Cuando se lo dijo una noche junto al fuego, la expresión de asombro y felicidad en el rostro de él la hizo llorar. «Un bebé», susurró, apoyando la mano sobre su vientre a un plano. «Nuestro hijo». «¿Estás contento?», preguntó ella, de pronto insegura. «Contento no alcanza para decirlo», respondió él, abrazándola con emoción y temor mezclados. Agradecido más allá de las palabras. Luego la miró fijamente. «¿Tú eres feliz?» «Más de lo que jamás imaginé», respondió Lyra, «aunque también tengo miedo. Estamos lejos de médicos, de ayuda. Las mujeres han dado a luz en la frontera desde siempre», le recordó Rusk, aunque su propia preocupación era visible. «Cuando llegue la primavera, iremos a la aldea Shoshone del norte. Ellas tienen parteras con saberes antiguos». La idea tranquilizó a Lyra, aunque también la intimidó. Pero confiaba en Rusk. Los Shoshone le habían salvado la vida tras el ataque, y él hablaba de ellos con profundo respeto. Ya había iniciado intercambios pacíficos con su grupo más cercano. La primavera llegó con una belleza repentina. Flores cubriendo el prado, arroyos hinchados por el deshielo, aves regresando a los árboles. El cuerpo de Lyra también cambió con la estación, su vientre redondeándose cada vez más. Cumpliendo su palabra, Rusk la llevó a la aldea Shoshone cuando los caminos se volvieron transitables. El poblado de Hyde Tipis, en un valle protegido, los recibió con hospitalidad cautelosa. La habilidad de Rusk, con su lengua básica y los pequeños regalos, café, azúcar, herramientas, suavizaron el primer contacto. La partera, una mujer de rostro surcado por los años, examinó a Lyra con manos firmes y sabias. A través de la traducción de Rusk, anunció que madre e hijo estaban sanos y que el nacimiento sería cerca de la luna de la cosecha, a inicios de otoño. «Dice que tienes caderas fuertes y un buen corazón», tradujo él con ternura. «El parto será difícil, como todos, pero no ve motivos para temer». Antes de despedirse, la partera puso en las manos de Lyra un pequeño saquito de hierbas y, con gestos, le mostró cómo prepararlas en té para aliviar las molestias del embarazo.
El verano pasó veloz entre trabajo y preparación. Rusk amplió la cabaña para convertir una habitación en nursery, fabricó muebles mejores y agrandó el huerto. Lyra conservó los alimentos, cosió ropa para el bebé con telas de trueque y siguió registrándolo todo con cuidado. También recibieron a sus primeros visitantes. Una familia rumbo al oeste que había oído hablar del hogar de los Calder en Fort Laramie. Luego llegaron más viajeros atraídos por la hospitalidad, los vegetales frescos y las comidas calientes a cambio de noticias y pequeños objetos que no podían obtener allí. Una tarde, mientras veían el atardecer desde un banco que Rusk había construido frente a la cabaña, él dijo: «Podríamos convertir esto en una verdadera parada de camino. Ofrecer hospedaje, provisiones, información sobre las rutas que siguen. Ahora ya hay suficiente paso de gente como para sostener algo así», dijo Rusk Calder. «Me gustaría», respondió Lyra Beine, apoyando la mano sobre su vientre ya pronunciado. «Nuestro hijo debe conocer a otras personas, no crecer aislado». Con la llegada del otoño, se prepararon para dos acontecimientos enormes: la cosecha y el nacimiento del bebé. El huerto dio frutos en abundancia. El sótano de raíces que Rusk había cavado bajo la cabaña se llenó de papas, zanahorias, nabos y frascos de conservas. La caza fue generosa mientras los animales engordaban para el invierno, proporcionando carne para ahumar y almacenar. La partera Shoshone llegó una semana antes de la fecha prevista, cumpliendo su promesa de asistir al parto. Se instaló en la cabaña con una eficiencia silenciosa, enseñando a Lyra técnicas de respiración y preparando remedios de hierbas para la dura prueba que se avecinaba. El trabajo de parto comenzó en una mañana clara de septiembre, con la pradera cubierta por la primera helada suave del otoño. Durante 18 horas, Lyra luchó por traer a su hijo al mundo, sostenida por la presencia inquebrantable de Rusk y la guía experta de la partera. Justo cuando la luna de la cosecha se alzó sobre la cresta oriental, su hijo nació con un llanto fuerte que llenó la cabaña. Agotada pero victoriosa, Lyra sostuvo al pequeño de rostro enrojecido contra su pecho, mientras Rusk observaba con asombro, las lágrimas corriéndole sin vergüenza por las mejillas curtidas. «Es perfecto», susurró él, tocando con cuidado la cabecita suave. «Fuerte como su madre». «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Lyra con la voz ronca por el esfuerzo. Rusk reflexionó con su habitual calma. «William», dijo al fin, «como mi padre. Fue un buen hombre. Me enseñó a mantenerme fiel a mis principios, sin importar el precio». «William Calder», probó Lyra el nombre, sonriendo cuando la diminuta mano del bebé se cerró alrededor de su dedo. Un buen nombre para un hombre libre. La partera permaneció 3 días más, asegurándose de que madre e hijo estuvieran sanos antes de regresar con su gente. Llevando regalos y una profunda gratitud, Lyra se adaptó a la maternidad con la misma determinación con la que había abrazado la vida de frontera, encontrando una plenitud profunda al cuidar de su hijo. Cuando el invierno volvió a cubrir la tierra, la familia Calder estableció nuevos ritmos centrados en el crecimiento de William. Por las noches se reunían junto a la chimenea, Rusk tallando pequeños juguetes de madera, Lyra amamantando al niño mientras leía en voz alta o planeaba mejoras para el año siguiente. Una noche nevada de diciembre, Rusk comentó: «Recibí una carta de Fort Laramie cuando fui por nuestras provisiones. Son noticias de Nebraska City». Lyra levantó la vista del bebé dormido en sus brazos. «¿Qué tipo de noticias?» «Virex Maddox fue declarado culpable de fraude y sentenciado a 5 años de prisión». Rusk habló con cuidado, observando su reacción. «Las pruebas que dejamos con el alguacil fueron decisivas contra él y sus socios». Por el rostro de Lyra pasó una mezcla de emociones: reivindicación, alivio y una leve tristeza por lo que pudo haber sido si Virex hubiera sido un hombre distinto. «Entonces hubo justicia», dijo al fin, «para quienes engañó, aunque no pueda devolverme los años que me tuvo presa sin cadenas visibles». Rusk se sentó a su lado en la cama,
y la rodeó con el brazo. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte ido? De los lujos que dejaste, de la seguridad de aquella vida. Lyra se recostó contra él, mirando el rostro tranquilo de su hijo. Ni por un instante. ¿De qué sirve la comodidad sin amor? ¿Qué valor tiene la seguridad sin libertad? Aquí tengo propósito, compañerismo, pasión, todo lo que hace que la vida valga la pena. Ross besó su sien con ternura. A veces despierto en la noche y te veo dormir a mi lado, sin poder creer que seas real, que elegiste esta vida, que me elegiste, la mejor decisión que he tomado, susurró Lyra, alzando el rostro para recibir un beso verdadero. De jaula a castillo, murmuró ella. Rusk frunció el ceño. Castillo, nuestra cabaña está lejos de serlo. Lyra rió suavemente para no despertar al bebé. Los antiguos decían que el hogar de un hombre es su castillo, no por su grandeza, sino porque dentro de sus muros es soberano. Este lugar, esta vida que construimos, es nuestro reino, gobernado por el amor y el respeto. No lo cambiaría por todas las mansiones de Nebraska City. Afuera, la nieve caía suave bajo la luna, cubriendo la pradera de blanco puro. Dentro de la cabaña firme, el fuego crepitaba cálido mientras la familia Calder, Rusk, Lyra y el pequeño William, permanecía unida en su abrazo. Su amor era una fortaleza frente a todo lo que la frontera pudiera traer. La primavera regresó al valle con los primeros pasos y las primeras palabras de William. La estación de paso que Rusk había imaginado se hizo realidad cuando ampliaron la propiedad con un edificio aparte donde los viajeros podían encontrar descanso, provisiones e información. La meticulosa organización de Lyra y su hospitalidad natural se unieron al conocimiento práctico de Rusk sobre el territorio, convirtiendo el lugar en un punto clave del oeste. Para cuando William cumplió 2 años, la granja Calder ya se había transformado en un pequeño centro comunitario. Un herrero de Ohio se estableció cerca, ofreciendo servicios esenciales a viajeros y vecinos. Un médico y su esposa abrieron una pequeña consulta tras detenerse en la estación de paso y comprender la necesidad de atención en la región. Mientras Lyra observaba a su hijo jugar bajo el sol otoñal, frente a su hogar ya ampliado, reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta allí. La mujer que antes arreglaba flores en una sala de Nebraska City, atrapada en un matrimonio sin amor ni respeto, le parecía ahora un personaje de un libro leído hace mucho. Familiar, pero lejano. Un centavo por tus pensamientos, dijo Rusk Calder, sentándose a su lado en el porche, mientras rodeaba su cintura con naturalidad. Lyra se recostó en su abrazo, apoyando una mano sobre la suave curva de su vientre, donde crecía su segundo hijo. Solo pensaba en lo lejos que hemos llegado, en lo distinta que habría sido mi vida si no me hubieras ofrecido escapar cuando más lo necesitaba. Los ojos de Rusk siguieron a Jet Calder, que recorría el patio, con la energía de un potrillo salvaje. A veces también pienso en eso, admitió. En lo cerca que estuvimos de perdernos esta vida juntos. Gracias a tu valor, dijo Lyra, girándose para mirarlo de frente. Por ver algo en mí por lo que valía la pena luchar, incluso cuando yo no estaba segura de poder hacerlo. No fue valor, corrigió Rusk con suavidad. Fue amor. Desde ese primer momento en la tienda de Tarek Warren, algo en tus ojos llamó a mi alma. Supe entonces que, pasara lo que pasara, mi corazón nunca estaría completo sin ti. Lyra se puso de puntas y besó sus labios, todavía asombrada por la libertad de amar sin miedo. ¿Y ahora?, preguntó contra su boca. Los brazos de Rusk se tensaron alrededor de ella, sus manos extendiéndose con cuidado sobre su vientre. Ahora, murmuró, tengo todo lo que un hombre podría desear. Una verdadera compañera, hijos nacidos del amor, un trabajo con sentido y un hogar construido con nuestras propias manos. Jet corrió hacia ellos con una flor silvestre apretada en su puñito. Mamá, papá, Fior. Lyra se arrodilló para recibir el regalo, el corazón rebosante de gratitud. Es hermosa, cariño,
Gracias. Cuando el sol comenzó a descender hacia las montañas del oeste, bañando el valle con luz dorada, la familia Calder se reunió en el porche. Rusk, con el brazo alrededor de Lyra, Jet sentado sobre la rodilla de su padre, y una nueva vida creciendo en el vientre de ella. Detrás quedaba el hogar que habían levantado juntos. Alrededor, la comunidad que echaba raíces, y frente a ellos, se extendía un futuro limitado solo por sus sueños y su determinación. Te amo, Rusk Calder, susurró Lyra, apoyando la cabeza en su hombro. Gracias por ayudarme a encontrar el camino de regreso a casa. Yo también te amo, Lyra Calder, respondió él, besando su cabello. Gracias por tener el valor de construir esta vida conmigo. A lo lejos, por el sendero se acercaban nuevos viajeros, almas errantes en busca de descanso, provisiones y quizá inspiración en aquella pareja, cuya historia de amor ya empezaba a convertirse en leyenda en los territorios. Lyra y Rusk se pusieron de pie juntos para recibirlos, con las manos entrelazadas, los corazones latiendo al mismo ritmo. Dos personas que no solo habían encontrado el amor, sino también la libertad de ser, por fin, quienes realmente eran. Finalmente, permíteme enviarte mi más profundo agradecimiento. Gracias por escuchar. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a quedarte con nosotros para descubrir más relatos reales del viejo oeste. Historias que honran la resistencia, la ternura y el espíritu que Dios depositó en quienes abrieron caminos sobre tierras indomables. Suscríbete, comparte. Deja tus pensamientos en los comentarios y acompáñanos nuevamente en esta travesía por estas tierras salvajes. Gracias. Aviso legal. Disclaimer. Estas historias se crean únicamente con fines de entretenimiento y pueden incluir añadidos imaginativos o interpretaciones dramatizadas inspiradas en épocas del antiguo territorio fronterizo. Usamos recursos basados en IA, voz, imágenes y redacción como parte de nuestro proceso creativo, pero cada detalle final es revisado y moldeado por trabajo humano, conservando profundidad emocional y autenticidad. Cumplimos estrictamente las normas de YouTube respecto al contenido generado con IA y evitamos deepfakes, identidades alteradas o representaciones engañosas. Todos los materiales visuales, sonoros y afines son de uso legal. No reutilices, modifiques ni distribuyas cualquier parte del contenido sin autorización escrita. Gracias por valorar la creatividad, el respeto y el trabajo original.